esta mañana nos hables. Pero te pido también que podamos escucharte nosotros. Danos esos oídos espirituales para poder oír tu palabra. Padre, yo te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos que vino a este lugar a escuchar tu palabra. Que sea tu voz la que escuchen, Señor, que sea tu palabra la que ellos escuchen. Usa a tu siervo para que hoy pueda hablarle, Señor, a tu pueblo. Pon en mí, Señor, temor primeramente, sabiduría, para hablar solamente tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Tome su asiento, tome su lugar, amado y amada del Señor. En esta mañana quiero hablarle al pueblo del Señor. Un mensaje que nos va a posicionar como iglesia en el temor del Señor. Busquen Apocalipsis capítulo 22, el último libro de la Escritura, de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El versículo 10 dice así: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Termina Apocalipsis, termina la Escritura. Este mensaje, primeramente tenemos que pensar, ¿para quién está escrito este mensaje? Vemos que en este texto, en este pasaje, hay tres interlocutores.
Primero, es uno de los ángeles que explica al apóstol Juan que en visión, en el Espíritu, fue llevado allí al cielo para que le sea mostrado todas las cosas que iban a acontecer. El segundo interlocutor es nuestro Señor Jesucristo, que advierte a la iglesia su venida. Y el último interlocutor es el mismo apóstol Juan, que se identifica como el autor del libro de Apocalipsis. Y hacía una pregunta: ¿a quién está escrita estas palabras? ¿Al mundo o a la iglesia? A la iglesia. Esta advertencia es para la iglesia, es para nosotros, los hijos de Dios. Y a veces pensamos que nunca vamos a morir. A veces pensamos que nunca va a venir el Señor. Conociendo las Escrituras, conociendo las advertencias, conociendo del mensaje del Señor, pareciera que nunca va a ocurrir eso. Pero es clara la palabra de Dios, porque dice que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. La Biblia es un libro que tiene un comienzo y un fin. Comienza en Apocalipsis contando toda la creación, perdón, en Génesis, quería ser, estaba atento. Comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si nosotros, como yo escuché a algunos que dicen: a mí no me interesa leer Génesis, y otro dice: a mí no me interesa leer Apocalipsis, a mí me gusta leer tal libro solamente. Cuando compramos un libro, una novela o un ensayo, si nosotros comenzamos a leer de la mitad para adelante, no vamos a entender de qué se trata. De la misma forma, tampoco nosotros vamos a poder entender de qué habla Apocalipsis si no hemos leído los anteriores libros. A veces queremos estudiar Apocalipsis sin haber leído ni siquiera el Génesis. Apocalipsis es la conclusión de todas las profecías. Es la conclusión de toda la obra maravillosa del Señor. Habla del juicio final que va a acontecer pronto. De acuerdo a las señales podemos como iglesia nosotros saber que el tiempo está muy cerca. Amén. Aunque no nos guste para algunos. El mundo del Apocalipsis lo ve como algo catastrófico, como algo malo, como algo que no quiere que acontezca. Pero no debe pensar así la iglesia del Señor. La iglesia tiene que anhelar ese tiempo, la iglesia tiene que anhelar ese día. El día donde van a ser juzgadas todas las cosas. Dice que el Señor va a recompensar a cada uno según sus obras aquí en la tierra. Decía un predicador muy conocido: tengo una buena noticia y también tengo una mala noticia. La mala noticia es que el Señor viene pronto. La buena noticia es que el Señor viene pronto. Depende de qué lado estemos. Haga de cuenta que están robando una casa y escucha las sirenas de la policía. Esas sirenas van a ser buenas noticias para el dueño de la casa, pero va a ser mala noticia para los ladrones de esa casa. La noticia del Apocalipsis, la palabra de Dios que nos dice que Él ya viene pronto, es buena noticia para la iglesia, pero es mala noticia para el mundo. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Qué sucede cuando escuchamos, leemos este pasaje de la Escritura, cuando el Señor en este pasaje 3 veces advierte: yo vengo pronto, está pronta mi venida? ¿Qué pasa por nuestro corazón? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Tenemos miedo? ¿Estamos alegres? Dice la Biblia que los que aman al mundo son enemigos del Señor. Jesucristo dijo cuando oraba en San Juan 17 que: Padre, te pido por los que están en este mundo. Están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. La iglesia está en este mundo, pero no pertenece a este mundo. La iglesia tiene que desear ese día. No escucho los amenes de mis hermanos. Voy a desarrollar lo que acabamos de leer.
El versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, sea su obra. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La segunda advertencia: he aquí yo vengo pronto. Solo aquellas obras que resistan la prueba del fuego de Dios tienen el valor eterno y son dignas de recompensa. Dice en 1 Corintios, no lo busquen, en el capítulo 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que no sea el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y las obras de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Está hablando del fuego del juicio divino, que discierne y evalúa las obras de cada uno de nosotros. En ese tribunal de Cristo va a ser evaluada, va a ser juzgada la obra de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, ¿qué hicimos con lo que nos dio el Señor? ¿Qué hicimos con la revelación de su gracia? ¿Qué hicimos con la salvación tan grande que nos regaló el Señor? No nos olvidemos lo que dice en Mateo 7, 21 al 23, Señor, Señor. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Señor, Señor, yo profeticé. Señor, Señor, yo hice muchos milagros. Señor, Señor, yo eché fuera demonios. No te conozco, va a decir el Señor. Apartado de mí, hacedor de iniquidad, hacedor de maldad. El Señor va a juzgar los corazones, la intención de cada uno. Va a ser probada por fuego cada una de nuestras obras. Dice, aquí yo vengo pronto y voy a recompensar a cada uno según la obra que haya hecho. El versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Esto simboliza a los que han recibido el perdón de sus pecados, porque han sido limpios por la sangre del Cordero de Dios. El árbol de la vida simboliza la vida eterna, así como una bendición continua. Vamos a heredar, dice, voy a repetir, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Los que se santifican. ¿Te acuerdas del hijo pródigo cuando llegó a la casa de su papá? El Padre le dio una nueva vestidura. Cuando llegamos al Señor, el Señor nos vistió con la santidad de Cristo, con la justicia de Cristo. Fuimos justificados por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, dice su palabra. La justificación no es lo mismo que la santificación, aunque es parecida. La justificación es una obra exclusiva, la imputación de Dios para los hijos de Dios por medio de la fe. Nos declaró justo el Padre. Ahora la santificación es nuestra responsabilidad de lavar nuestra ropa en la sangre del Cordero. No, ya fui justificado por la fe, dice la Escritura en Romanos 5. Estoy en paz para con Dios. Y la santificación, arrepentirnos de nuestros pecados para tener derecho al árbol de la vida, dice Apocalipsis. El versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Está diciendo la iglesia no tiene que tener ninguna de estas características. Los perros en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también, eran consideradas las personas indeseables, de una baja moralidad. Los malos obreros. Pablo, cuando escribe una de sus cartas, usa esta figura de perros a los malos obreros que mutilan el cuerpo de Cristo.
pero también habla de los fornicarios, aquellos que practican el sexo fuera del ámbito matrimonial. Habla de los idólatras, pero ya no soy idólatra, eso era cuando era católico romano. La idolatría está en el corazón del hombre, cuando idolatramos lo que vemos, lo que tenemos, a las personas, ponemos en primer lugar antes que a Dios. Todo aquel que ama y hace mentira. Ya casi ni pedimos perdón, yo creo, permítame el atrevimiento, por las mentiras que decimos, porque ya la mentira se ha naturalizado en los hijos de Dios. Hasta damos excusas y mentimos aún dentro de la iglesia. Y no nos sentimos culpables. Dice acá la Escritura, aquellos que no van a entrar, aquellos que aman la mentira y hacen mentira. Aquellos que dicen mentira. Aquellos que, también habla de aquellos que tuercen la palabra de Dios. Aquellos que no están en la sana doctrina. Aquellos que tienen un Dios de acuerdo a su imaginación. Han formado en su mente un Dios que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Un Dios que es, hasta piensan que Dios es un viejito de barba blanca que es muy bueno e indulgente, que perdona todo. No es el Dios justo, no es el Dios que todo va a temblar delante de su presencia. Recordemos que dice la Escritura en 1 de Pedro, cuando dice, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Bienaventurados los de corazón puros, porque ellos verán a Dios. Buscar la paz y seguirla, y la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. No, pero no es por gracia. El Hijo de Dios, no digo que no peca, pero el Hijo de Dios no soporta el pecado. ¿No le pasa a usted cuando peca tiene que arrepentirse? Se siente compungido en su corazón y se va y tiene que arrepentirse inmediatamente porque siente que no está en paz. La paz que tenía está siendo atentada por el pecado. Siente que ya no tiene esa paz, entonces tiene que orar y pedirle perdón a Dios. El 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La gran invitación. Aquí hay dos invitaciones. El clamor del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo que inspira a la iglesia. Y llama a su amado, ven, Señor. La esposa que llama a su amado. Pero hay otra invitación para aquella alma sedienta, para calmar la sed con la gracia inagotable del Evangelio. Venga y beba agua gratuitamente. La iglesia llama al Señor, pero la iglesia también llama a los perdidos al arrepentimiento. No se encuentre haciendo esa obra. Una iglesia expectante por la venida del Señor. Pero una iglesia también que llama a los sedientos a beber agua gratuitamente. Una iglesia que predica el Evangelio. Para que cuando venga el Señor estemos delante del Señor. Usted no piensa, hermanos, hermanas, cuando estén delante del Señor. No le hace temblar cuando el Señor le mira a los ojos. ¿Usted qué le va a decir? Cuando el Señor exponga todo lo que hay en nuestros corazones. Todos aquellos pecados ocultos que no le presentamos al Señor. Cuando el Señor nos pregunte, ¿qué hiciste? Como aquella parábola de los talentos. ¿Qué hiciste con lo que te he dado? ¿A cuánto has hablado? ¿A cuánto has llamado al arrepentimiento? Así como un día te hablaron, te predicaron el Evangelio, ¿a cuánto predicaste? No piensa en eso, no piensa qué va a decir el Señor.
Cuando estemos delante del Señor, ahí no va a valer celular con claves ni historial borrados. El Señor va a escudriñar lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, debemos tomar muy en serio esto. Déjame que le cuente algo, una experiencia que me pasó la semana pasada. Yo tenía un amigo, podría decir, de la adolescencia, de los 18 años, casi 32 años. La única persona que podría llamar amigo, no sé si amigo, porque fue la primera persona que cuando yo conocí al Señor le prediqué del Señor. Un día vino a verme después que yo conocí al Señor, le dije, yo quiero que vos conozcas lo que yo he conocido. ¿Qué? Me dijo. Al Señor, y él me miraba como un loco. Le invité a una reunión y él me dijo, esto no es para mí. Y lo veía de cuando en cuando, pero era una persona que me conocía cuando era soltero. Él supo cuando me casó y nacieron cada uno de mis hijos. Para hacer un poco breve la historia, desde el 3 de este mes, 3 de agosto, comenzó a visitarme en mi casa. Todas las mañanas, venía muy angustiado, muy agobiado, con una angustia terrible porque estaba pasando por un momento matrimonial complicado, podría decir. Y le hablé nuevamente del Señor, oré por él, le prediqué de todas las formas posibles. Todas las mañanas venía. Y ya hasta a veces quería colmar mi paciencia, porque venía y se quedaba 3 horas y yo le hablaba, le oraba por él y le aconsejaba que se arrepienta. Y cada vez parecía que la palabra rebotaba cuando yo le hablaba. ¿Vieron? No sé si le pasó alguna vez que usted le habla a alguien y te mira y te pregunta de otra cosa, nada que ver con lo que le estás hablando. Pero yo insistía y le hablaba porque él venía y parece que le gustaba venir porque me preguntaba y yo le hablaba siempre de la palabra del Señor, porque sentía cierto aprecio por él. Tantos años y en tantas ocasiones, muchas veces hasta me ayudó. El viernes 16 de agosto vino a la mañana a mi casa, me mandó un mensaje antes, ¿puedo ir? Y yo estaba a punto de decirle no, estaba por mentirle, no sé si alguna vez me mintió usted. Y el Señor no me permitió. Sí, vení, ¿cómo que no? Vení. Y llegó el momento porque su mamá vive cerca de aquí. Y lo vi más angustiado que nunca. Se enteró que su mujer le era infiel. Y le volví a hablar del Señor, le volví a hablar la palabra de vida, de la esperanza. Y no recibía la palabra. Se quedó hasta las 11 de la mañana, me dio un abrazo, me dice, no me voy. Y yo le digo, cualquier cosa llamame a la hora que sea. Me preocupé mucho, pero lo vi muy angustiado. El sábado, después del mediodía, me vuelve a llamar. Vi una llamada perdida y digo, hoy me estaba llamando. Lo llamé. Confieso también que no lo iba a llamar, porque estaba ocupado preparando todo, estaba arreglando las cosas para el domingo. Pero le llamé. Gracias al Señor también digo que le llamé. El día lunes, yo digo ya va a venir en la mañana como lo está haciendo en las últimas 2 semanas y no vino. El martes tampoco vino. El miércoles en la reunión de estudio a los hermanos les hablé de la importancia de predicar el Evangelio, porque no sabemos cuándo va a ser el día de la partida de este mundo, de nosotros y de nadie. El miércoles en la mañana el miércoles en la noche después de la reunión, mi esposa mira por internet el obituario y aparece su foto. El domingo se había suicidado. Quedamos todos en mi familia aterrados. Quedamos todos atónitos, no sé qué palabra usar. Yo me preguntaba qué más podría haber hecho. Pero también tenía la conciencia tranquila de decirle, he predicado todo el consejo de Dios. A veces no sabemos con quién nos vamos a encontrar nosotros. No sabemos qué es lo que pasa por la mente y el corazón de esa persona. Yo le dije incluso, no pensé en suicidarte, porque su papá se suicidó también, hace 25 años. Eso a mí no se me ocurre, me dijo. Nosotros no sabemos. Dice la Escritura
que un día vamos a estar allá delante del Señor y vamos a tener que rendir cuenta por todo lo que hicimos aquí en la tierra. Nosotros no sabemos si esa persona, la que nos está mirando a veces, la que nos cuenta su problema, tiene la idea de hoy es mi último día, la única solución que encuentro es matarme. Él no recibió. Pero eso lo sabe el Señor, ¿por qué? Él es soberano y Él conoce todo. Mi responsabilidad, su responsabilidad es predicarle el Evangelio a toda criatura. Una y otra vez, una y otra vez. Para que cuando suceden estas cosas, usted pueda decir, Señor, gracias por permitirme predicar. Pero lamenté mucho porque seguramente, dice la Escritura, aquel que no tiene al Hijo en su corazón no tiene vida. Pero nosotros tenemos el privilegio, Dios nos dio el privilegio por gracia de recibir esta salvación tan grande. Dice el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es la tercera advertencia. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Ciertamente vengo en breve. Hay tanto para hablar sobre el advenimiento del Señor. Quiero concluir con 2 de Pedro, capítulo 3. Yo le voy a leer una nueva traducción viviente. Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 10. Me hacen saber cuándo las hayan encontrado, me dicen amén. Dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Estoy leyendo en otra versión. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos, la materia quiero decir, se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. El versículo 11 dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo nos llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Voy a repetir el versículo 11. Dado de que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, dice la palabra del Señor, ¿cómo nos llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? El 12. Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. El 13. Pero nosotros, ¿así dice en su versión? Pero nosotros, diga pero nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia del Señor. Esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Terrible acontecimiento para el mundo que no está en Dios. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. El versículo 11 dice, dado que todo lo que nos rodea, todo lo que usted ve, todo lo que usted toca, por todo lo que usted se esfuerza, por todo lo que a veces nosotros nos sentimos orgullosos, todo eso desaparecerá.
todo eso es temporal. Todo eso, aquello que tanto usted se esforzó, se levantó de mañana y se esforzó y trabajó y se olvidó de la parte espiritual, pero por aquello que usted se esforzó, un 99% y el 1% que le dedicó a Dios, pero aquello 99% de esfuerzo, todo eso desaparecerá. Dice, ¿cómo no va a vivir una vida santa? Jesucristo dijo, no se esfuercen, no gasten energía por la comida que perece, sino procuren alimentarse con la palabra, la comida espiritual que da vida eterna. Y nosotros hacemos al revés. Al Señor, un domingo, ¿cuánto tiempo estamos acá? 10:30, 12, 1 hora y media. Seguramente usted en su casa ora y lee la Biblia, 2 horas, 3 horas. Pero ¿cuánto le dedicamos a otras cosas que no sea Dios? Una vez escuchaba un informe, un reportaje en la televisión de personas que practican meditación mentalista o yoga, que ellos dicen, al día ellos le dedican el 10% de las horas que contiene el día. 24 horas, ellos le dedican 2 horas 40 minutos a la meditación. Yo digo, tomaron un principio espiritual, el 10%, el diezmo del día. Yo digo, ¿cuánto nosotros le dedicamos a Dios por día? Yo te voy a decir, yo oro todo el día. No. ¿Cuánto le dedicamos a Dios por día? Cuando nos despertamos, ¿qué es lo primero que pensamos? Cuando nos vamos a dormir, ¿qué es lo último que pensamos? ¿Qué es lo último que vemos? ¿Qué es lo último que leemos? Dice Pedro, todo lo que nos rodea será destruido. Toda materia, todos los elementos se derretirán en el fuego del juicio de Dios. Pero nosotros, la iglesia del Señor, esperamos con entusiasmo. Yo tengo un gran anhelo y oro a Dios para que sea así, que Dios se encuentre una iglesia entusiasmada esperándola al Señor, que va a venir como ladrón en la noche cuando no lo esperamos. Para el mundo va a ser una sorpresa, pero para nosotros no va a ser una sorpresa porque ya lo estuvimos esperando a Él. Cuando usted le dice a alguien, voy a visitarte, durante el día te voy a visitar, usted no está expectante esperándolo, esa persona. Y cuando toca el timbre dice, ya sé quién es, fulano de tal. Porque lo estuve esperando. El Señor dice, yo ya vengo pronto. Cuando venga el Señor, que nos encuentre esperándolo. ¿Qué pasa cuando alguien le dice, voy a tu casa? Espérame. Bueno, yo le digo, ¿qué hacemos nosotros cuando va a venir alguien? Limpiamos un poquito, acomodamos, dejamos todo bien acondicionado, yo me cambio de ropa para que no me encuentre con toda la ropa cómoda que uno tiene en la casa. Para esperar a la persona. El Señor dice, ya vengo pronto. ¿Cómo lo esperamos nosotros? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está todo en orden? ¿Estamos a cuenta con Dios? ¿Cómo está nuestra cuenta con Dios? ¿Hemos confesado todos nuestros pecados? No digo que lo va a mandar al infierno si usted tiene pecado en su corazón, porque su gracia es suficiente. No estoy hablando de aquellos que somos salvos, que vamos a llevar una gran sorpresa. Estoy hablando de aquellos que amamos al Señor y pensamos en el Señor y no nos deleitamos en los placeres temporales del pecado. ¿Cómo nos encontrará el Señor? ¿Cómo encontrar a nuestra familia? Lo hemos hablado a nuestros hijos lo suficiente, hemos insistido lo suficiente, lo hemos incomodado a nuestros hijos lo suficiente. Hemos hablado a aquellos que nos conocen, hemos procurado predicar el Evangelio a toda criatura. Usamos las redes sociales para predicar el Evangelio, usamos para otra cosa las redes sociales. ¿Qué dirá el Señor aquel día de nosotros? Nos anoticiamos con el incendio de la Amazonas y todo el mundo se sorprende y muchos dicen que es la señal de la primera trompeta. Y si el Señor viene, los que son cristianos y los que no son cristianos saben que ya está cerca la venida del Señor. Las señales cada vez son más claras y más evidentes. ¿Cómo está la iglesia del Señor?
Repito lo que dice la Escritura, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva. Vení, Señor. Como decía Pablo cuando faltaban horas para ser ejecutado. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y nosotros sacamos la parte final, decimos, el morir es ganancia. El morir es ganancia verdaderamente si el vivir es Cristo. Mientras otros hermanos quizás en algunas otras partes están escuchando solamente sobre las cosas terrenales, sobre lo material, sobre lo tangible, sobre las que llaman bendición a las cosas temporales de este mundo. La Biblia nos habla que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas. Porque dice que todo se destruirá. Todo lo material desaparecerá. Yo me imagino a aquellos que tienen los lingotes de oro almacenados, los dólares. Cuando venga el Señor, ¿de qué va a servir? ¿Se imaginan? Es como quedarse en una isla con todos los billetes y ¿dónde voy a comprar? ¿De qué me sirve? ¿De qué nos va a servir de tanto aquellos que nos esforzamos? No digo que el cristiano tiene que acostarse a dormir y decir el Señor va a mandar maná del cielo, no digo de eso, no hablo de eso. Porque a veces nos vamos de un extremo a otro. No, yo soy salvo porque el Señor me salvó. Lo dice la Biblia, ocúpate de la salvación, ocupad de vuestra salvación con temor y temblor. Dios viene a buscar una iglesia pura, santa y sin mancha. El Señor viene a buscar una iglesia pura, santa y sin mancha. No nos engañemos, dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Aquel que dice, no, yo estoy bien en este mundo. Es raro que un cristiano ame a este mundo. Porque el cristiano en este mundo sabe cómo estamos luchando contra el pecado. Sufriendo contradicciones como lo sufrió el Señor. Sufriendo quizás humillaciones, pero por el Señor. Siendo excluidos muchas veces, pero por el Señor. Entonces no sé en qué parte podemos encontrar placer en este mundo. Por eso la iglesia, por eso el espíritu y la esposa dicen, ven Señor, ven Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Oramos al Señor. Incline su rostro en señal de reverencia. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, primero te damos gracias por tu palabra. Esta palabra que es